su hermana Alicia fueron al arroyo para darle de comer a los peces. Luego se hicieron las 12 del mediodía y la pequeña Alicia se sentó a descansar bajo la copa de un árbol. Estaba algo exhausta y aburrida. Sin darse cuenta, se quedó dormida. ¡Ay, qué lindo ese bello conejito! Va vestido y lleva un reloj. ¡Oye, espérame! No puedo, se me hace tarde. ¿Ese conejo habló? ¿Cómo es posible que lo haga? Si mi hermana dice que los animales no tienen voz. Alicia intentó seguirlo, pero el animal era bastante veloz. Entonces ella cayó dentro de una cueva profunda que la condujo al país de las maravillas. Esta habitación sí es extraña, no se parece a la de mi casa. Seguro una de las llaves me llevarán a la salida, pero ¿cómo hago para caber por esas puertas? Son muy pequeñas. No puede ser, estoy más pequeña. Después en el cuarto apareció un pastel que decía, cómeme. Ella lo probó y se volvió enorme. La jovencita empezó a llorar y la habitación se inundó de lágrimas. ¿Cómo saldré de aquí? El conejo blanco apareció en la habitación. Sí, niña, soy yo. Voy a ayudarte a deshacer el hechizo. Colócate estos guantes en las manos para poder atravesar la puerta que te da hacia el jardín. Así fue como Alicia logró salir del lugar y entrar al país de las maravillas. Después de atravesar la puerta, Alicia accedió a una pequeña casa. Tenía mucha sed, entonces tomó agua de una botella. Al hacerlo se volvió enorme. Alicia impidió que la lagartija se llevara los guantes y le dio una patada sin herirla. Entonces el conejo molesto le lanzó agua, pero el líquido se convirtió en chocolate. Niña, dame mis guantes. ¿Cómo si no puedo salir de aquí? Lagartija Bill, ven y ayúdame a quitarle los guantes a Alicia. Claro, ya voy. Jaja, ¿viste, conejito? Por quererme hacer una broma ocurrió todo lo contrario. La jovencita, luego de comer los chocolates, se volvió pequeña. Entonces escapó al bosque y el conejo blanco no la pudo capturar. Alicia siguió caminando en el bosque. Quería recuperar su tamaño normal y encontrar nuevamente a su hermana. En cambio, se encontró a una oruga. Hola niña, ¿vas a hablar sola? No sé por qué pregunto si sos nueva aquí. Hola, realmente no sé quién soy. Mi vida cambió desde que comencé a perseguir un conejo blanco. Bueno, ¿y qué buscas por aquí? Necesito comer algo que me ayude a recuperar mi tamaño original. Toma este hongo. ¿Para qué? Si te comes a un extremo de este hongo, te volverás más grande, más pequeño o incluso tu tamaño normal. ¿Y cómo sé por dónde empezar? Eso no empieza, niña. Alicia hizo caso a la oruga y volvió a su tamaño real. De allí continuó el recorrido y se encontró con otra casa. Alicia, curiosa, entró a la casa que era de la duquesa. Cuando pasó a la cocinera estaba preparando una receta. Sin embargo, esta última empezó a jugar con la comida lanzándola de un lado a otro. ¡Ay! ¿Qué le pasa a la cocinera? La duquesa tenía cargando a su bebé, pero el niño se puso nervioso y empezó a llorar. ¿Y tú quién eres, niña? Caminaba por aquí de casualidad y encontré su casa. Si quiere, deme a su bebé para sacarlo de aquí y llevarlo a un lugar seguro. Tome, llévalo, corre con él y llévalo a un lugar seguro. Alicia cargó al bebé y cuando ya estaba en el bosque, el recién nacido se transformó en una adorable cerdito. Por lo tanto, ella lo soltó. Detrás de Alicia iba el gato de Cheshire, que la vio en casa de la duquesa. El animal se le acercó mostrando su peculiar sonrisa. ¿A dónde vas? Aún no lo tengo claro. ¿Y eso que sonríes? Soy un gato sonriente. Ja, no lo puedo creer. Un gato que sonríe. Mira, mira, el conejo blanco. ¿A dónde?
¿A dónde qué? Me acabamos de decir que acababas de ver al conejo blanco. Yo no he visto nada, niña. Aquí estamos locos. Mejor pregúntale al sombrerero loco o a la liebre. Alicia continuó su camino y se encontró con el sombrerero loco y la liebre de marzo. El primero saludó a la niña. Hola, niña, ¿quieres un poquitito de té? No, gracias. Esa niña sí es odiosa, no tiene nada. La verdad es que sí. ¿Qué he dicho de mal? Serán ustedes que prefieren colocar los dulces en una bandeja nueva en vez de lavar las otras. Alicia entró a una partida de croquet, un tipo de juego donde se utiliza un mazo para golpear las pelotas de madera y de plástico, las cuales deben atravesar los arcos. Gatito hermoso, nos volvemos a ver. Hola, pequeña, me alegra verte de nuevo. A mí también, te voy a presentar al rey. Vale. Su majestad, le presento al gato de Cheshire. Este animalito tiene una sonrisa muy peculiar. Un gusto en saludarte, gato. Ésame la mano. No. ¡Que le corten la cabeza! La reina de corazones se molestó por el desplante del gato al rey. Después ocurrió otro hecho en el que la reina de corazones acusó a la carta sota de corazones de hurtar los pasteles que ella había horneado. Por lo tanto, inició un proceso judicial. Alicia, cuéntanos lo que viste sobre la sota de corazones, pues tenemos una presunta prueba de su culpabilidad. No he visto nada, este juicio es absurdo. Esto no es respuesta, niña, que le corten la cabeza. Jamás dejaré que eso suceda. Usted debe respetar, y no porque sea la reina puede hacer lo que quiera. Aunque todos corrían detrás de la pequeña Alicia, ella se mantuvo firme, logró escapar y despertó del sueño.